Nuestro saludo, nuestro respeto nuevamente a esta amada iglesia, amén, quien llevamos por mucho tiempo compartiendo con este concilio, y el concilio de iglesia cristiana y misionera. Y me venía a la mente de cuando Frank Cruz era copastor de la iglesia de la Morenita, desde ese entonces que hemos estado compartiendo tanto con él, con esto y con vuestro pastor. Saludo a vuestro pastor y a vuestro presidente conciliar, de igual manera a cada uno de los ministros. Les traigo saludos de la iglesia de Cristo Misionera del barrio Santa Rosa, número 2 de Guaynabo. Nuestro pastor Alfredo Pomale Martínez le envía saludos a los pastores a cada uno de ustedes. Les saludo también a nombre de mi amada esposa, misionera Iris Navedo, que en esta ocasión no me pudo acompañar, ya que estamos recientemente llegados desde un viaje en Texas, donde estábamos recibiendo 2 iglesias nuevas y ella pues no había podido asistir a la iglesia, así que prefirió irse a Santa Rosa, pero le saludamos a nombre de ella. En esta mañana, amén, saludamos cada una de las visitas. Ciertamente pues me siento muy gozoso de estar aquí en esta mañana. Apreciamos esta familia pastoral y a cada uno de ustedes. Y ahora sí, puesto de pie. Amén. Vamos a buscar la Sagrada Escritura. Tienen un tema para este aniversario número 48. Hay 4 cosas que nuestro pastor siempre nos ha enseñado. Número 1, cuando llegues a una iglesia, saluda primero a los pastores de la iglesia. Y ya yo los saludé. Número 2, pregunta a qué hora se acaba el culto. Y ya yo le pregunté. Número 3, no le falte respeto a la iglesia. Y número 4, el sermón malo necesita 3 horas, pero el bueno 30 minutos. Así que buscamos la Sagrada Escritura. Libro de Números, capítulo 17. Creo que la última vez que vine por aquí vi un reloj en la pared, no lo veo. Así que me obliga a usar mi celular de reloj para no pasarme de los 20 minutos que me concedieron en esta hermosa mañana. Libro de Números, capítulo 17, verso 8, que es la cita bíblica de su tema de aniversario número 48. Felicitarnos por esta grande victoria. Como dijo el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Libro de Números, capítulo 17, el verso número 8. El problema de su tema y de su porción bíblica es que todo predicador necesita siempre buscar el contexto bíblico de la porción bíblica que escogió para predicar. Y ese es mi problema en esta mañana. Tratar de llegar al contexto bíblico es lo que me está trayendo preocupación. Pero que así nos ayude Dios. Amén. Lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu justicia. Gracias en esta hermosa mañana por concedernos estar frente a esta congregación, estos distinguidos ministros, los que nos están viendo a través del internet en esta mañana. Pedimos que así, de la manera como tú te has dejado sentir a través de los cánticos, el devocionar, también lo que nos resta de la palabra en esta mañana, tú te sigas glorificando de una forma muy especial. La palabra tuya es la que hace el efecto con la cual has sido enviado, será enviada en esta mañana. Porque esa palabra tiene la capacidad de identificarse y llegar a los corazones que están dolidos, dolientes, en crisis, en necesidades, en situaciones adversas, Señor. Es la palabra tuya la que restaura, sana, liberta, edifica, incorpora,
Oh, Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Así que pedimos tanto para la iglesia aquí presente como los que nos están viendo a través del internet. No importa la situación, la condición, la distancia donde se encuentren, tu palabra tiene poder para llegar en esta mañana. Así que yo te doy gloria y honra por las cosas hermosas que tú vas a seguir haciendo en esta hermosa mañana, en este aniversario número 48. Antes de terminar esta oración, te quiero presentar a los pastores de esta iglesia por este aniversario 48. Pidiéndote que le conceda salud y bendición toda su familia, de igual manera la iglesia, los líderes, los diáconos, los predicadores, Señor amado, que esta iglesia que está como faro de luz en este pueblo de Gurabo, Señor, siga ardiendo de antorcha para alcanzar cientos y cientos y miles de personas, Señor amado. Gracias por esta iglesia, gracias por fijarte en este lugar, porque aquí está tu iglesia adorando y glorificando tu santo y bendito nombre, y a su nombre. Puede sentarse en esta hermosa mañana. Ciertamente, cuando nos toca traerle una palabra para un aniversario de una iglesia, sea el tiempo que sea, nos sentimos en la obligación de recrear o de recordar lo importante que es la iglesia para el Señor. La libertad que nosotros tenemos en nuestro país, libertad de culto, libertad de expresión, nos permite poder levantar obras, iglesias, como se ha hecho en diferentes lugares en nuestro país. Sin embargo, hay países que no gozan ni disfrutan de lo que usted y yo disfrutamos en este país, Puerto Rico. No tienen libertad de expresión, no tienen libertad de culto. Si se convierten al evangelio, tienen que ser cristianos de la secreta, porque el ser cristiano en muchos países donde no se permite libertad de culto, libertad de adorar al Señor, de llevar una Biblia, de confesar que son creyentes, le puede costar o le ha costado la vida a muchos. Pero en mi pensar muy personal, yo creo que en esos países donde no hay libertad de culto, pero existe la iglesia, la bendición para esa iglesia debe ser mucho mayor a la que usted y yo disfrutamos. ¿Puede estar conmigo en esta hermosa mañana? Porque la palabra nos dice que a mayor que sea la prueba, mayor es la bendición del Señor. Y Dios buscará la forma siempre de estos lugares donde exista la iglesia, aunque sea debajo de un puente o sea a escondida, pero están adorando al Señor. Dios siempre se buscará la manera de bendecirlo y de que la iglesia sea prosperada en todo el propósito que el Señor. Porque cuando Dios funda la iglesia sobre la faz de la tierra, Dios no se fija qué tipo de gobierno. Dios sabía que los romanos estaban en el dominio, amén, de Jerusalén y de Israel cuando la iglesia nació el día de Pentecostés. ¿Y acaso eso detuvo a Dios que la iglesia sea creada, fundada en Jerusalén? No, Dios no se fijó en el gobierno, Dios no se fijó en los hombres, Dios no se fijó en la crisis, Dios no se fijó en las pruebas, Dios no se fijó en las persecuciones. Dios dijo: la iglesia va a ser formada sobre la faz de la tierra, y como la iglesia la crea Dios, el fundador de la iglesia, quedó escrito en Mateo 16: sobre la puerta del Hades, esta puerta no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y ese tiempo, aunque fue muchos años atrás que la iglesia fue fundada, todavía la iglesia está de pie, firme, creyendo, enfrentando puertas adversas, enfrentando momentos difíciles, pero la iglesia sigue de pie, adorando y glorificando el dulce nombre del Señor. Porque el fundador de la iglesia la dejó capacitada para perseverar. Le dio el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, lo dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días de vuestra vida. Y dentro de las revelaciones que Dios le dio a los discípulos en su formación de sus últimos 3 años con ellos, le dijo a ellos: vosotros sois la sal de la tierra. Cristo no dijo: el COVID es la sal de la tierra. Cristo no dijo: las pruebas son la sal de la tierra.
Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No hay COVID, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay problema, no hay persecución, no hay situación que pueda destruir ni detener ninguna iglesia. Porque Dios dijo que la iglesia iba a ser fundada y la capacitó con el Espíritu Santo. Y una iglesia que está llena del poder de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay... ¿Alguien puede adorar a Dios en esta mañana? La iglesia primitiva, comparada con la iglesia del siglo XXI, ha sido la iglesia que nació debajo o frente o en una situación de persecuciones y de pruebas. Nos ganan una gran ventaja en lo que es perseverar los caminos del Señor bajo presiones del gobierno, bajo presiones del mismo infierno. Sin embargo, la cátedra que nos dan en el libro de los Hechos es que la iglesia perseguida está perseverando. Es que la iglesia que le llevaron al presidio y a los calabozos, dentro del calabozo le decían a los gobiernos y le decían a los compañeros de los presidios, estamos aquí pero estamos adorando, estamos creyendo el Dios que nos llamó, estamos creyendo que aunque estamos pasando por pruebas y por situaciones, hay dos discípulos del Señor, hay dos apóstoles del Señor en la cárcel más adentro que a la medianoche le dan con cantar himnos y adorar el dulce nombre Señor. Entonces el diablo tiene que decir y el infierno tiene que darse cuenta que no entiendo lo que está pasando a una iglesia que cumple 48 años, que sabe que está perseguida, que está en prueba, que está en crisis, que está en dificultades, pero todavía está adorando. Y ¿alguien adora a Dios en esta mañana? Porque si hay alguien que es celoso con su iglesia, ese se llama Jesucristo. Déjeme brincar un poco. Pablo pudo cerrar sin número de iglesias. Pablo pudo haber llegado a Corintios con 2 pedazos de tabla y par de clavos y coger la puerta y cruzarla con una madera y decir, esta iglesia está cerrada. Pudo haber llegado a la iglesia de los Gálatas y pudo haber puesto 2 tablas en la puerta y decir, esta iglesia está cerrada, en base a las situaciones que están pasando en la iglesia. Pablo llegó a los Corintios y encuentra una iglesia en crisis, en problemas, en dificultades, en un desorden terrible, jalándose los pelos, tirándose unos con otros, fuera de la comunión con Dios. Pero Pablo sabía que el fundador de la iglesia no es Pablo. Pablo sabía que la iglesia la fundó Cristo. Y Pablo sabía que la iglesia iba a enfrentar situaciones. Y Pablo sabía, no sacó nada con cerrar el templo, pero Dios me mandó a restaurar la iglesia. Pablo está en la iglesia de los Corintios, amén, dándose cuenta que hay problemas y hay crisis, pero le está dando una palabra de consuelo y de fortaleza, diciéndole, no importa la situación que tú estés pasando, Dios ha prometido estar con nosotros independientemente sean nuestras situaciones. Pablo llega a la iglesia de los Gálatas y se encuentra que hay unos Gálatas cristianos jalándose los pelos en divisiones. Y le recalca y le dice, vosotros habéis comenzado bien, habéis comenzado en el Espíritu. ¿Qué os fascinó que ahora han retrocedido y ahora están, alguien puede adorar a Dios, y ahora están en la carne? Él pudo cerrar la iglesia de Gálatas, pero Pablo sabía que ese era el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo sufre persecuciones. El cuerpo de Cristo sufre pruebas. El cuerpo de Cristo sufre
momentos difíciles. Y es cuando Pablo se aparece, amén, en las iglesias que había fundado, en su supervisión de supervisar sus iglesias. Cuando la encontró en momentos crisis y en momentos de dificultades, escribe cartas de consuelo y de fortaleza, diciéndole: el Señor de la iglesia está, amén, para ustedes, para resolver toda situación y toda crisis. Alabado sea el Señor. Una iglesia de 48 años de aniversario tienen que haber pasado por pruebas, por dificultades, pero esta iglesia no puede olvidar que este lugar no lo escogió el hombre. Posiblemente un hombre se dio cuenta de este terreno y de este lugar, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, y lo que inspira el Espíritu Santo, no hay diablo que lo destruya, no hay hombre que alguien adora a Dios, no hay nadie que lo detenga. Alabado sea el nombre del Señor, porque Pablo encuentra que hay una iglesia que cuando entra en comunión con la presencia de Dios, Dios se manifiesta. El trato de Dios con su iglesia es que la iglesia se mantenga firme. El trato de Dios con su iglesia es que la iglesia alumbre como un faro de luz en medio de las tinieblas de este mundo. Hay 5 cosas que nos demuestra la iglesia primitiva. Las mismas se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. 5 cosas que estaban sucediendo en la iglesia, que estaban provocando señales y prodigios y milagros. Y cuando usted recrea la cita bíblica, usted encuentra que Pablo le está diciendo al libro de los Hechos, a vos, hombre, Señor, perseveraban en la doctrina. Lo primero que hacían eran perseveraban. Cada uno de nosotros somos personas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos apellidos diferentes. Cada uno de nosotros somos seres diferentes, pero cada uno de nosotros pasamos por pruebas y por dificultades. Y el primer tópico era que perseveraban. Y perseverar es permanecer. Perseverar es cuando te va detrás de esta palabra, está diciendo: estoy en prueba, estoy en crisis, estoy en problemas, tengo enfermedades, tengo crisis, me botaron del trabajo, pero estoy perseverando. Porque los que perseveran en medio de las circunstancias adversas están demostrando que el Dios de la iglesia está con él como poderoso gigante. Y si Dios está contigo y tú puedes percibir que Dios está contigo en medio de tu prueba, tú sabes que lo que te espera muy pronto es una victoria. Alguien adora a Dios, es una victoria en Cristo Jesús. Porque me alineo con muchos predicadores. Está de más que yo lo diga, pero permítame repetirlo en esta mañana. No hay prueba, no hay situación que el Señor permita en nuestra vida que venga con el propósito de destruirnos. Cada situación que viene a nuestra vida, cada prueba que viene a nuestra vida, viene para que la voluntad de Dios se manifieste. Yo no entiendo de momento el problema, yo no entiendo de momento la crisis, le hago muchas preguntas a Dios, pero cuando ya Dios sabe que debo salir de la crisis, me hace ver por qué Él permitió lo que permitió en mi vida. Y entonces cuando yo veo que Dios se glorificó en medio de mis crisis y mis problemas, tengo que levantar las manos y decirle a Dios gracias. Yo no lo entendía, me hizo llorar, me hizo sufrir, grité, por poco renuncio al pastorado, por poco lo entrego todo. Pero Dios no te mandó a renunciar ni a entregarlo. Dios te ha dicho: en medio de tu crisis, yo estoy contigo. 10:52, 5 minutos me faltan. ¿Te atreves a perseverar cuando los tiempos son adversos? Esta iglesia estaba perseverando.
en los momentos difíciles de su vida. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso de gloria. Él usa el ejemplo de una pesa que tiene dos platos. Para cuando se pesaba algo, en la otra parte ponía lo que le correspondía para llevarlo a una balanza. Pero Pablo dice, los problemas, las crisis, lo que me está pasando, lo pongo todo en este lado, de este plato, de esta pesa. Pero sin embargo me estoy dando cuenta que aunque son muchos y le tengo nombre y llevan tiempo ahí, me estoy dando cuenta que la gloria que me espera, que ha sido, alguien adora a Dios, que ha sido prometida, toma la pesa y la baja a mi favor, la inclina a mi favor. Es verdad que han venido los problemas, es verdad que estoy en crisis, es verdad que estoy en situaciones adversas y parece que la pesa no se quiere levantar, pero Pablo dice, déjate estar mirando la crisis, déjate estar mirando el problema, comienza a mirar la nube que está sobre la iglesia, y cuando tú mires la nube vas a recordar que hay una gloria que te, alguien adora a Dios, hay una gloria que te está esperando. Persevera, iglesia de 48 años. Perseveraba ¿en qué? En la doctrina. Estoy haciendo fuerzas para no entrar al contexto del capítulo del verso bíblico. Perseveraba en la doctrina. Y usted sabe que la doctrina es el conjunto de enseñanzas que se nos enseñan diariamente y que atribuyen al bienestar de nuestra vida espiritual. En la doctrina significa que ellos tenían unas reglas, tenían unos principios, habían adquirido una revelación de parte del Señor de lo que es el Dios de la iglesia, que es santo y puro. Ellos conocían que el Dios de la iglesia los llamó a vivir diferente sobre la faz de la tierra, a ser diferente al mundo. Perseveraban, pero también perseveraban en la doctrina, en esas enseñanzas que hoy en día mucha gente comenzaron a tocarla y a trastocarla para acomodarla en bienestar de la gente que se sienta tranquila dentro de la iglesia. No, si la palabra de Dios es robusta, aunque sea robusta y aunque se escuche fuerte, si es palabra de Dios, no me va a hacer daño. Todo lo contrario, aunque me sienta yo incómodo, pero cuando se acaba el culto, esa palabra va a ir conmigo donde quiera que yo vaya y me va a hacer reconocer que es el bienestar que Dios quiere para nosotros, y Él quiere que perseveremos en la doctrina. Y perseverar en la doctrina significa no me hace falta nada de este mundo, no me hace falta del viejo hombre nada, no me hace falta liberarme en este mundo. Lo que me hace falta es creer y perseverar en la doctrina del libro de los Hechos. Amén, que había dejado una iglesia firme en medio de las persecuciones. Persevera, iglesia. No esconda la doctrina, ni la venda, ni la negocies. Número 3, en la comunión. Y la comunión significa que tenían todas cosas en común. Lo que ellos tenían eran de todo. Qué difícil es llevar a una iglesia a una comunión perfecta. Pero sin embargo, un pastor de esto que nunca había tenido curso teológico,
Nunca había ido al seminario, pero tenía su Biblia bien marcada. Pero tenía 2 buenas rodillas. Y el pastor siempre decía, nunca he podido ir a un seminario, ni a un instituto, ni tengo bachillerato, ni doctorado, apenas tengo un 9º grado. Pero cuando me rodillo, Dios me habla en este oído. Comunión los unos con los otros. Que lo que le pasa a mi hermano me pasa a mí. Que cuando mi hermano está en crisis y en necesidades, mi deber, que estoy en bien, es extender la mano de ayuda. Comunión uno con otro. Porque si algo trae comunión, si algo trae bendición, es la comunión de la iglesia. Bueno, busca el contexto bíblico del tema suyo. A ver si no había desunión entre los líderes. La obligación de que Moisés tuviera que tomar 12 varas y llevarlas al tabernáculo era porque había un grupo que eran supuestamente creyentes, que eran líderes renombrados dentro del grupo y se levantaron contra Moisés. Y cuando nos levantamos unos con otros, lo que hacemos es traer división a la iglesia. Y cuando la iglesia está dividida, muy difícil. ¿Alguien adora a Dios? Déjame ver cómo nos podemos unir. Recuerda que todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y Dios no hace acepción de personas. Tendrás un poco más de dinero que el que yo tengo. Podrás vestir un poco mejor de lo que yo he visto. Tendrás el último carro, el último modelo, pero eso no te hace diferente a mí, porque tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Alabados. ¿Alguien puede adorar el dulce nombre del Señor? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Y Pablo está haciendo una aclaración que la iglesia, número 1, en la comunión de la Santa Cena, tenían que guardar unos preceptos y un orden cuando se celebraba la cena del Señor. Pero más allá le está diciendo una iglesia que está perseverando en la doctrina y en la comunión uno con otro, que hay que repartir el pan con el necesitado. Que cuando hay un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, no necesariamente tiene que ser creyente, pero este te expresa que está pasando por una situación, amén, sea espiritual o sea física o material. Nuestro deber es responder, alguien adora a Dios, es responder a esas necesidades. Porque esto es lo que traía bendición a la iglesia del libro de los Hechos. En perseverar en la doctrina y en la comunión con uno con otro y en la repartición del pan. Y número 5, perseveraban también en las oraciones. La iglesia tiene su programa de oración. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestro tiempo de oración. Esto es un sermón de párvulo. Si yo no oro, mi vida espiritual se perjudica. Yo podré mandar 100,000 mensajes por el chat, mensaje de texto, por Instagram, por Facebook, necesito la oración. Pero si yo no tengo tiempo para entrar en comunión con Dios, mi vida espiritual está en riesgo. Y si hay algo que atribuye bendición a la iglesia, es cuando usted individualmente, amén, uno con los otros, tenemos nuestro tiempo de oración no solamente en el templo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en comunión con el Espíritu Santo, orando en todo tiempo. Y una iglesia que ora permanece. Perseveraban, doctrina, comunión, repartimiento del pan y oraban. Usted sabe que en los últimos 10 años yo he estado viajando fuera de Puerto Rico, porque tengo a cargo 3 distritos en los Estados Unidos.
supervisando pastores, iglesias. Y con esto, cuando la crisis del COVID estaba bien fuerte, me encontré y compartí con muchos pastores que usaban unas expresiones para demostrar que ellos tuvieron que hacer, dijo uno, malamañas para que la iglesia volviera de nuevo al templo. Uno me dijo, invertí más de $35,000 en sonido para que la iglesia volviera de nuevo a la iglesia, al templo. Otro dijo, tuve que invitar mejores predicadores para atraer a la gente nuevamente a la iglesia. Cuando yo leo el libro de los Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo ni habla de grandes predicadores, ni habla de equipo de sonido, ni de video, ni de internet, ni de Instagram, ni de mensaje de texto. Sencillamente estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Efecto que hizo y que ellos pudieron vivir de haber perseverado en la doctrina, en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones, está en el verso 43. No había campaña evangelística, no habían predicadores de otros países, no había anuncio por Instagram ni por Facebook. Había una iglesia perseverando, había una iglesia en comunión, había una iglesia en repartimiento del pan, había una iglesia que estaba orando los unos por los otros. Y en el verso 43, que estas 5 cosas, mientras la iglesia la cumplía, provocaba el poder de Dios. Y la Biblia dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En 48 años de aniversario tenemos que buscar en el libro de los Hechos que funcionó a la iglesia de los Hechos, que no está funcionando ahora en este tiempo. Pero ahí hay 5 tópicos para comenzar a practicarlo. Volvamos a perseverar, volvamos a anunciar la doctrina, vamos a entrar en comunión, vamos a repartir el pan, vamos a estar orando para que vuelvan de nuevo las señales y los prodigios. Termino para que puedan hacer la presentación del niño. Cuando usted lee la porción bíblica escogida para este aniversario, hay algo que nos demuestra algo sobrenatural en lo que sucedió ahí. Porque cuando Dios le dice a Moisés, envía a buscar las varas, al otro día significa que Dios estuvo trabajando toda la noche. Edwin, anótalo, en una sola noche. No estuvieron 7 días allí en el tabernáculo de las varas. Dios le dijo a Moisés, este grupo que está rebelado contra ustedes, que son de renombre, que hablan lengua supuestamente. Y yo no entiendo eso, que los que hablan en lengua pasan por ahí y no saludan a su hermano. Alguien levanta la mano y adora que vive. Yo le iba a demostrar que yo sí velo por la iglesia y por ustedes. Y le dijo, de cada príncipe, de cada tribu, de jefe de familia, busca una vara. Y la vara era un pedazo de madera o de palo seco, que en la antigüedad se usaba para defenderte de la fiera o defender las ovejas cuando venía el oso, el león o la fiera a atacarlo, o defenderte tú personalmente. Y recuerde que la vara anteriormente había sido usada por Dios a través de las manos de Moisés y de Aarón cuando se convirtió en serpiente
demostrando que a través de la vara, o significaba la vara, autoridad y poder que le había dado a Moisés y Aarón. Y la iglesia no puede negar que tiene autoridad y poder, porque el mismo Pedro dice que el Señor dijo que todo lo que ataras en mi nombre en la tierra, yo lo voy a atar ¿dónde? Eso significa comunión y autoridad con la iglesia. Tomaron las 12 varas y Dios le dijo, dentro de las 12 varas, toma una de la casa de Leví y pone el nombre de Aarón. Así que vamos a celebrar unas elecciones. Prepárala para el canta y los anuncios y ponle la cara a cada uno de ellos. Sácale una foto de los 12 que van a estar representando en cada vara su nombre. Pero me pone la de Aarón. Yo le dije a usted que el contexto es lo que me trae problemas. Un predicador me dijo, si yo fuera el pastor de la iglesia. Y yo le dije, por eso es que no eres. Porque tú quieres y no es Dios que quiere. Porque lo que Dios quiere, Dios lo señala y lo separa. 11 me voy. Y la Biblia dice que al otro día, cuando fueron a buscar las varas, la única vara que había rebeldecido fue la de Aarón. Porque, anótalo por ahí, cuando Dios tiene que sacar la cara por ti, Él la saca. Tranquilo. Que cuando la lucha y las pruebas se hacen fuertes, Dios saca la cara por ti y por mí. Que cuando se levanten contra ti, no te pongas a pelear con ellos. Vete de rodillas, entrégaselo al Señor en oración y Dios va a hacer lo que sea necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Floreció la vara de Aarón y la Biblia dice, como me invitan cada vez una vez al año, de esto que voy a terminar me van a invitar de aquí a 3 años. Que Moisés le dijo a Coré y a los 250 líderes que se habían levantado contra Moisés. Celoso, envidioso, arrogante y prepotentes. Moisés dijo, ¿acaso Dios no puede hacer cosa nueva? Hay cosas que tú no las tienes que hacer, pero Dios las va a hacer. Moisés tenía autoridad para sentar a los 250 líderes y sentar a Coré y a los demás líderes que estaban con Coré. Pero Moisés dijo, te lo dije que me vas a invitar de aquí a 3 años. ¿Acaso Dios no hará cosa nueva? Que se abra la tierra que nunca anteriormente se había abierto. Que se abra la tierra y se traguen toda esta gente completamente, directamente al Seol. Y no termino de decir las palabras cuando se abrió la tierra. Y se tragó a Coré y a los 2 líderes que andaban con Coré, con toda familia y líderes, se lo tragó. Y los 250 líderes que se habían levantado, dice que subió fuego y los consumió a todos. Hay cosas que aunque tú no la entiendas en tu ministerio de pastor y de presidente, Dios lo va a hacer. Los encontrarás raros,
te llevará a preguntar por qué lo hiciste, pero es necesario que Dios lo haga porque hay gente que Dios tiene que bregar con ellos, porque si Dios no brega con ellos, enferman la iglesia y dañan la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Johnny Centeno, amado. Póngase de pie en esta hermosa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Agradecemos a Dios por su palabra. Aleluya.